Vamos a levantar la presentación. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual. Como es habitual, nos va a acompañar nuestro asesor en materia de research, amigo Gustavo Nespa, quien nos va a dar su habitual charla sobre mercados, coyuntura y estrategias de inversión. Eh, en este primer encuentro, digamos, retomando las actividades de los desayunos, vamos, vamos a hablar primeramente, voy a hacer un abordaje de la actualidad de la bolsa muy brevemente, previa a nuestra asamblea anual ordinaria de la semana que viene, donde vamos a aprobar el balance general del año 2023 y va a asumir, se va a renovar la mitad de nuestro consejo directivo y va a asumir un nuevo presidente que es Darío Turdetti. Eh, entonces, un poquito aprovechando este encuentro, bueno, un poco la idea es comentarle lo que pasó el año pasado, que realmente fue un año eh, muy bueno para la bolsa y, y queremos compartirlo con ustedes. Eh, la bolsa, como les comenté, alcanzó un patrimonio de 2.200 millones a moneda constante, con un aumento de 35% respecto al año pasado. El volumen operado superó los 2.3 billones de pesos, fundamentalmente con un fuerte incremento en lo que es la actividad de bursátil del área de mercado de capitales. Los activos bajo administración a diciembre alcanzaron los 37.000 millones. Hoy, actualmente, estamos en 60.000 millones de activos bajo administración. La verdad que los volúmenes vienen subiendo más allá del incremento de la nominalidad, digamos, por la inflación. Hay un aumento real muy fuerte, digamos, en los negocios. Estamos llegando a las 4.000 cuentas comitentes, digamos, de clientes. Y los volúmenes operados, como bien comenté recién, estamos en 2.4 billones eh, en este año que concluyó. Actualmente estamos, estamos operando en un nivel de entre 500 y 600.000 millones mensuales, que es un aumento de más del 100% respecto del promedio de operación del año pasado, y el año recién comienza. ¿No? En lo que es financiamiento PYME, hubo un fuerte incremento, digamos, del financiamiento, a pesar de las tasas altas, digamos, que tuvimos el año pasado. Sobre finales del año empezamos a trabajar muchísimo en financiamiento para el sector primario, vía pagarés, que incrementaron fuertemente el volumen y el pagaré se constituyó de alguna forma en una herramienta no solo de financiamiento PYME, sino que también en una herramienta para aplicar liquidez eh, para inversores, con, obviamente con la expectativa de un salto cambiario como finalmente ocurrió en el mes de diciembre y poder capitalizar de alguna manera ese mayor valor de las inversiones por el salto que tuvo el tipo de cambio. Eh, Seguimos con nuestro programa de asesor financiero, que es nuestro programa insignia, con casi 500 egresados, digamos, este, de este programa, que es nuestra escuela de asesores financieros independientes. Y que sea de paso, paso el chivo. Ahora nosotros estamos terminando la preinscripción, que termina el 30 de abril, para la edición 2024 del programa, que es la número 11.
como ustedes saben, esta es una certificación internacional que la tiene el Instituto Español de Analistas Financieros, juntamente con el Instituto Argentino de Estudio de Finanzas, y que se lleva a cabo, digamos, en nuestra sede, ya por onceava vez, a través de un acuerdo que hicimos con el IEF Argentina. Eh, en la preinscripción, eh, los alumnos que se preinscriban van a tener un descuento importante, casi el 20% en la matrícula y obviamente la posibilidad de ganarlo en hasta 6 cuotas. Eh, Así que bueno, cualquier inquietud respecto de este tema, nos pueden mandar un mail a cursos@bssh.org.ar, que ahí nuestra coordinadora del programa, Vanessa Nieva, los va a, les va a responder. Respecto al área de agronegocio, tuvo un desempeño discreto, si bien los volúmenes de caje registrados se han incrementado, pero se encuentran dentro de los niveles habituales de operación. El aumento fundamentalmente del, este, de los montos registrados, casi 140.000 millones, actualmente se originan en el salto, en el tipo de cambio. Las transacciones se hacen en el tipo de cambio oficial. Todo el año tuvimos un tipo de cambio atrasado y de alguna manera eso, el bajo incremento de volumen refleja eso. El laboratorio también tuvo un desempeño eh, discreto. Empezamos a trabajar con un evento biotecnológico de la soja en Leeds, junto con las otras 6 bolsas de cereales que dio bastante actividad en el laboratorio. Como bien vemos, bueno, gráficamente vemos el fuertísimo incremento que hemos tenido en los volúmenes operados durante el año 2023, muy lejos, digamos, inclusive del aumento de la inflación. Con, este, Analizamos la evolución, digamos, del volumen operado en el segundo semestre, vemos un fuerte salto, sobre todo en el segundo semestre del año, respecto de lo que fue el año anterior, muy lejos, digamos, eh, del incremento de la inflación. La cantidad de operaciones también fue un guarismo que prácticamente se duplicó. Saltamos de poco más de 260.000 operaciones a más de 550.000. Y esto de alguna manera también llevó a que este, creciera nuestra estructura tanto en la mesa de operaciones como en el back office de la mesa. eh, y donde hoy, bueno, nuevamente estamos planteando, ¿no? Digamos, el espacio físico, digamos, de nuestro recinto, que ya lo habíamos ampliado hace 3 años atrás. Y fíjense que la línea superior, digamos, marca cómo ha venido evolucionando la cantidad de operaciones y habiendo terminado, digamos, el año anterior con más o menos eh, 30.000 operaciones, digamos, en diciembre, el piso ya de este año arrancó en casi 40.000 y a partir de ahí mensuales, digamos, a partir de ahí no ha parado de subir ese volumen, hoy estamos cercanos a los 70.000 eh, operaciones mensuales. También ha sido muy fuerte el crecimiento de los patrimonios administrados, que yo acá estoy simplemente mostrando diciembre, pero como les dije, eh, actualmente estamos en 60.000 millones de activos bajo administración. Lo mismo el volumen de fondeos de cuentas comitentes ya ha pasado los 160.000 millones, que esa es plata que han puesto los comitentes, digamos, en la bolsa. Obviamente que desde el año 2021 ese guarismo está incidido por la comunicación 7340 del Banco Central, que obliga
liquidar las operaciones de venta de títulos valores en moneda extranjera, en las cuentas en las cuentas bancarias en dólares en el país o en el exterior de los clientes, y eso obviamente incrementa el volumen de ida y vuelta, digamos, como decimos, que espero prontamente pueda ser liberado, digamos, ¿no? En el marco de esta liberación de las restricciones que está haciendo el gobierno. También se ve el fuerte incremento, digamos, en lo que es la venta de cheques de pago diferido, pagarés, facturas de crédito electrónica, que, como les comentaba, un fuerte incremento en los negocios con pagarés bursátiles en dólares, digamos, que se emiten en peso al tipo de cambio oficial. La cantidad de cuentas comitentes que sigue creciendo, siguiendo la tendencia de los últimos años. Con relación a lo que es la registración de contratos, como comentaba, el salto en el volumen se origina en la variación del tipo de cambio oficial. Los volúmenes de registración de contratos este, también marcan eso. El tonelaje registrado, fíjense, se encuentra dentro de lo que es el rango habitual de registración, entre 1,5 millones y 2,5 millones de toneladas. Y finalmente el laboratorio, que recuperó su actividad en el año 2023 con el evento biotecnológico de Senlis, eh, que ha permitido recuperar parte del nivel, digamos, que teníamos en el evento biotecnológico previo de la soja Impact. Que esta es la evolución del laboratorio, digamos, mensualmente. Y este es un gráfico que normalmente, internamente, nosotros le damos mucha importancia porque muestra cómo ha cambiado en el tiempo la estructura de ingresos de la bolsa. En sus comienzos, los ingresos de la bolsa dependían en más de un 80% de la parte de agronegocio, de registración de contratos, y habiendo finalizado el año 2023, se ha invertido totalmente y hoy los ingresos del área de mercado de capitales eh, ya tienen un peso mayor del 80%, y eso es algo que es un objetivo que hemos venido planteándolo desde aquellos inicios de la bolsa, eh, y de alguna manera lo hemos conseguido. Después, como consecuencia de este fuerte incremento, digamos, en los volúmenes y demás negociados, obviamente el posicionamiento en los mercados nos ha permitido mejorar el posicionamiento en los mercados, tanto en el mercado BIMA como en el mercado Malva Roja y en el mercado argentino de valores, donde empezamos a posicionarnos también en los rankings de negociación de pagarés avalados y no avalados, eh, con una tendencia claramente de mejora en línea con lo que estamos viendo y los objetivos que tenemos por delante. Con relación a los nuevos desarrollos que estamos trabajando y los que estamos recientemente implementados, estamos terminando la página web, si Dios quiere, mañana pasado estamos subiendo a la nueva página web que se va a conectar con todas las landing pages que hemos trabajado y lanzado. Estamos también en proceso de implementación de una nueva aplicación que viene con nuevas funcionalidades, eh, incluida la wallet, este, una tarjeta de compra y el vínculo con, con BSH Crypto, digamos, con un exchange de criptomonedas. Acabamos de lanzar, digamos, nuestra familia de fondos, que llamamos BSH Fondos, con una landing page que estamos
ya difundiéndola, que tiene herramientas para conocer el mejor fondo de inversión que se ajuste a las necesidades y el perfil de inversión del cliente, y particularmente nuestro fondo, eh, que es un fondo que se denomina de renta mixta para perfiles moderados, eh, que básicamente tiene por objeto, bueno, detectar las mejores oportunidades de inversión, tanto en materia de renta fija, como en materia de renta variable. Eh, este producto viene a traer un acuerdo de asesoramiento financiero con una administradora de fondos que nos permitió de alguna manera empezar a desarrollar esta unidad con nuestros propios portfolio managers de inversiones y, y todo lo que eso trae aparejado. Lanzamos también BCCH Trading, que es nuestra propuesta de valor para el segmento trader, con muy importante beneficio, digamos, para todo el segmento. Eh, Acabamos de implementar las nuevas funcionalidades de BCCH Pivot, como ustedes saben, nuestra herramienta de trading algorítmico para clientes con cartera de renta variable, que permite obtener una rentabilidad adicional por arbitraje a estas carteras de inversión. Estamos lanzando también nuestra nueva landing page de BCCH AFI, que básicamente está vinculado, digamos, a lo que es el programa de asesor financiero certificado, y donde de alguna manera propendemos a formar este, recursos para que se conviertan en asesores financieros independientes externos vinculados a la bolsa. Y finalmente estamos lanzando nuestra plataforma de e-learning, que es BCCH Academy, que, que va a ser un portal específicamente de educación financiera, donde vamos a lanzar nuestro primer, más allá de los contenidos eh, gratuitos, digamos, que va a tener la plataforma, vamos a alargar nuestro primer programa de análisis técnico en, en el mercado, que es todo un hito para nosotros, y seguramente se lo vamos a comunicar en breve. Así que bueno, sin más, Gustavo, ahora sí, te dejo la palabra a vos para que nos ilustre. Bienvenido como siempre, un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Impactante las cifras, lo cual habla de la gestión, la verdad que impecable. Muy atento a todas las nuevas funcionalidades, la nueva app, la verdad que en tema de educación, así que muy completo más allá y felicitaciones por la evolución. Quiero ceder la palabra a Virginia, simplemente como para hacer una introducción de este tema que por ahí a alguno le puede interesar y nos ayudaría muchísimo. Dale. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no, yo les quería comentar nomás que como todos los años estamos haciendo a total beneficio. Vamos por ya el 10º LATAM Economic Forum en Buenos Aires, en el Hotel Alvear, donde estamos y hacia dónde vamos. En esta ocasión va a participar el presidente Javier Milei, Toto Caputo, como podrán ver ahí, todas personalidades muy importantes. Así que bueno, están todos invitados, como es algo solidario. Después si quieren y si alguien quiere especialmente a través de Julio me pueden mandar. Lo distribuimos. Lo distribuye para ver si alguien quiere asistir. Los cupos de entrada son muy limitados este año porque el año pasado fuimos realmente desbandados, y bueno, este año, sabiendo que viene ya Milei como presidente, va a ser más difícil y vamos a tener que tener el mayor tema de seguridad Bueno, y control. Así que muchas bueno, gracias, Vicky. muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el repaso de los mercados internacionales. En un mundo que está creciendo por debajo de la tasa de crecimiento potencial, es una tasa baja, 3,2%. Estas son las últimas estimaciones del World Economic Outlook de la revisión de abril del FMI. Crecería al mismo nivel supuestamente el mundo que el año pasado, y el año que viene tampoco habría tanta mejora. Estamos en un entorno de tasa de crecimiento baja, si no, fíjense
los países desarrollados que acelera un poquito. No fue el Armagedón que se hablaba, la recesión en Estados Unidos o no. No hubo, no habrá, y este año viene mucho mejor perfilado. Y con economías en desarrollo que desacelera un poco en 2024. La estimación para América Latina es de una desaceleración un poquitito más fuerte que el promedio de emergentes y donde aceleraría en 2025. Como para poner en perspectiva, quizás Estados Unidos está mucho mejor perfilado para un crecimiento. La misma Reserva Federal, ahora vamos a ver, tiene una estimación mucho más baja, pero aceleraría un poco incluso de un 2023 que venía con una expectativa muy floja, sorprendió muy bien, y de ahí también los planes de retrasar la suba de tasa de interés. La tasa de inflación es lo importante que desciende. De fondo tenemos un telón bastante positivo. De 6,8 del año pasado, la tasa de inflación mundial global bajaría a 5,9 este año y bajaría 4,5 adicional a la baja anterior en 2025. Esto es positivo, ¿sí? Eso es bueno. Y entre los países de la región impactan mucho en esa desaceleración. No solo Argentina, que está en recesión, sino Brasil de un 2,9 a 2,2 y México de 3,2 a 2,4. Esto es como se ve la desaceleración en Latinoamérica y en todo lo que tiene que ver con Europa. Si bien las economías avanzadas aceleran, gran parte de todo esto se debe a Estados Unidos y a una mejora marginal en lo que es la zona del euro que no está muy bien, que digamos. De hecho, Alemania entró en recesión, hay otros indicadores de otros países en la región que el año pasado sí estuvieron bastante flojos. Pero vamos a ver también que está dando buenas noticias. En resumen, estamos en un mundo que crece a tasas bajas, ¿no? Y las tasas de interés de referencia de los bancos centrales siguen en niveles altos y no es inminente el descenso, porque todo el mundo se está discutiendo ahora qué pasa con las tasas de interés, ¿no? Los indicadores de actividad en Estados Unidos son firmes, no hubo recesión en 2023 y la recuperación de los indicadores de Europa y China es un hecho, ¿sí? Defraudó en Estados Unidos básicamente la inflación después de muchos años, muchos meses de superar las expectativas y unas cifras en descenso, dio una reversión. El mercado metió una pausa hace 3 meses, 3 semanas que está bastante errático. De hecho, hoy va a ser una rueda fatal porque una empresa referente del mercado de tecnológica presenta un balance muy bueno, pero después se mete a jugar con otras inversiones que no son muy rentables. El mercado está viendo qué es lo que hacen las compañías, que si bien la macro acompaña, en la micro está por verse. Las ganancias de las empresas sí están avanzando y vamos a ver en qué cuantía. Pero la pregunta básica del fondo es, ¿y si la Fed no baja la tasa de interés este año? O sea, llegó a plantearse que no habría tasa de interés a la baja. Vamos a ver cuánto está descontado, pero el rendimiento de los treasuries norteamericanos en 4,65 está en máximo de 5 meses. Vamos a ver ahora el gráfico. Todos los indicadores de riesgo, como el VIX y el Fear and Greed Index, están mostrando una reversión, una suba, ¿sí? Y una baja en el apetito por el riesgo, que disminuyó sensiblemente y los mercados accionarios se están enfrentando a la perspectiva en Estados Unidos al menos de un solo recorte o dos. Va alternando entre diciembre y enero. Esta mañana actualicé la tabla, estaba en diciembre la perspectiva del segundo recorte, pero es muy poquita la diferencia, ¿sí? Y hay comentarios hawkish, es decir, más agresivos de los funcionarios de la Fed respecto a las probabilidades de que la misma Fed haga un recorte de tasas este año. Esto impulsó el índice VIX que a lo largo de todo el año estuvo subiendo. Esto no es menor, porque arrancamos el año muy bien en materia de precios, pero de fondo, si uno veía lo que estaba pasando, venía subiendo y escalando este nivel de riesgo. Tuvo un pico en 21 y un poquito más hace unos 2 o 3 días y ahora intenta estabilizarse. Esto es el valor de esta mañana, 16:30, y también de esta mañana un índice de Fear and Greed Index, un índice de miedo que estaba en codicia hasta hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Fíjense, hace un mes que estaba en 69 acá, en este valor, en codicia, hace tan solo un mes atrás. Bueno, hace una semana tenía miedo y sigue teniendo miedo ese índice. En la coyuntura económica hay algunos indicadores
relevantes que nos están dando buenos números, pero también hay algunas dudas con los fabricantes de chips que habían sido la estrella, verdaderamente la estrella, las SMSI, las AMD, incluso Nvidia con inteligencia artificial que produce placas, metida de lleno en ese mercado. Bueno, recibió la noticia de TSM con perspectivas para abajo. Eso debilita todo el mercado, porque es la mayor fabricante de chips. Tenemos también Netflix, que también reportó mejor de lo esperado, las tres. También Meta reportaron las tres mejor de lo esperado, pero como referente que no, digamos que muestra un pronóstico de ingresos para el segundo trimestre, el actual, que no impresiona, es decir, no va a haber grandes sorpresas para ese balance, que fue muy bueno el año pasado, el primer trimestre también, pero tampoco va a reportar números de crecimiento de suscriptores el año que viene. También tenemos otra empresa que ayer reportó mejores resultados, lo esperado, pero también el inversor se mete en algunos temas donde ya está la experiencia bastante fresca del metaverso. No sé si se acuerdan, donde se metió Sí, sí. además del 2022, ¿no? Con ese año fatídico, Mark Zuckerberg tampoco tuvo mucha suerte con algunos emprendimientos que mandó a pérdida. Y ahora mencionó como tres emprendimientos que obviamente pierde plata por todos lados, que son inversiones. Interesante todo el desarrollo que hace, pero el mercado obviamente que es un poquito más filoso con el tema de los números, hoy va a amanecer con un 15% de caída en el mercado. Bueno, ¿cuál es la expectativa de recorte de tasas? 46,7% que en septiembre se empiece a dar ese recorte. Recién acá, este rango 5,25-5,50 actual no va a modificarse el 1 de mayo. En una semanita y media tenemos la siguiente reunión. El 12 de junio tampoco se va a bajar la tasa de interés, en julio tampoco. Y lo que sí va a haber es en septiembre una baja de 25 puntos básicos. Y posiblemente en diciembre o no, fíjense que 35, 30 es Ujú. una probabilidad bastante repartida y de hecho hace 2 días estaba más a favor de que no se recorte la tasa de interés. Por lo cual, el mercado pospone esa expectativa de recorte de tasa. A comienzo de año la baja era de 6 bajas de 25 puntos básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá iba. Esta es la tasa. Bueno, la tasa va a estar supuestamente acá en diciembre. Es bastante diferencia. Entonces, se puso un Ujú. poco más cauteloso. De fondo, las ganancias de las compañías acompañan un primer trimestre donde aceleran las ganancias, no mucho, pero durante todo el año 2024 sí va a acelerar. Este es el consenso de FactSet, donde hay más del Ujú. 10% de crecimiento de ganancias para el año 2024 y para el 2025 casi 12%. Esto es bastante coincidente con lo que espera Morgan Stanley, un banco bastante reconocido, donde después de un Ujú. año donde no subieron las ganancias, habría una suba del 11% y el año que viene está preparado para un 13% de las ganancias por acción, ¿sí? Esto es para el S&P 500, después de meter esta pausa, como ven acá, el 2022 golpeó de lleno también al mercado porque estabilizó todo lo que es el nivel de ganancia, aceleran de nuevo. Entonces, ¿hay volatilidad en los mercados? Sí. ¿Hay motivo por el cual preocuparse? ¿Hay una recesión? No. Es más, el problema es el otro. El problema es que la economía está bien y genera presiones inflacionarias que impiden que el plan de la Fed se materialice. La misma Fed que muestra unas perspectivas de crecimiento de la economía norteamericana mejores, mucho mejores que en diciembre, e incluso está subestimado. Mi estimación es que esté entre 2,5 y 3%, coincido con el FMI, que el crecimiento va a estar muy por arriba de esto, y con una aceleración de la inflación, que se está subestimando esto, probablemente en mayo veamos nuevas estimaciones para contrastar con este 2,6. El Core PCE es el dato que mira la Reserva Federal, es un índice de inflación detrás del consumo, que es muy seguido, que recién alcanzaría el objetivo de la Reserva Federal, que es del 2% en 2026. Ahora, tenemos 2 años donde la inflación va a ir ajustando muy delicadamente, muy poquitito, en 2 años a una convergencia del 2%. Entonces, bueno, las ganancias en materia de inflación son poquititas, pero tienen que ser ganancias, porque si son aceleraciones de inflación, vamos para atrás. La inflación ha estado bajando en forma continua. La variación interanual de la inflación es del 3,8% para la inflación núcleo. Estamos viendo una desaceleración bastante fuerte, ¿sí? Esto es lo que importa, esto es bastante fuerte, pero el último dato aceleró. La escala arranca por arriba de cero, ¿no? Pero en el último dato
está por encima de lo esperado y revierte, acá está escondido el dato anterior, pero revierte la ganancia anterior. Claro, miren la data mes a mes que está viniendo acá abajo a la derecha en materia de inflación, que obviamente dista mucho de ser los meses anteriores. Em, con respecto a la actividad económica, Estados Unidos forma parte de un grupo de países que anda, funciona bastante bien, pero es superlativo el tema del empleo. Está bajando lo que vendría a ser el crecimiento del lado promedio, que genera presiones inflacionarias, lo cual es bueno, ¿sí? Con lo cual el mercado laboral está sano. También la actividad económica en Estados Unidos presenta una actividad a la expansión por arriba de 50 en toda la serie de los últimos 12 meses. No así para la eurozona, que estuvo sumisa y todavía no está, en zona de contracción. Pero fíjense cómo está expandiéndose. 50 es el límite de expansión y contracción de este indicador, de un indicador anticipado de la actividad económica de toda la economía. Bueno, el PBI parecería estar normalizándose recién ahora. Gran Bretaña hace rato que lo viene llevando muy bien, está por arriba de 50 y está bastante saludable. Y China, que nos importa bastante por el lado de los commodities, tanto Argentina como para la región, obviamente, y para vuestra bolsa, está firme, está bien, no vemos problema. Esto era un daño causado incluso por restricciones propias, lo hemos visto en diciembre del 2023 también. Sí, Pero fíjense que la actividad económica en China, por lo pronto, tiene un PMI que nos está dando unas señales positivas. ¿Sí? ¿Motivo para preocuparse? No. El último dato de crecimiento de PIB dio bien. Algunos mercados de tecnología e incluso el Bitcoin que está mostrando acá anduvieron muy bien, están haciendo máximos. Lateralizó, obviamente que después de las últimas 3 semanas, esto es todo marzo-abril, ha entrado en una zona de consolidación. Probablemente este sea el impulso como para que se impulse de nuevo, la pausa para que se impulse de nuevo. Eh, a favor juegan esto que estamos mostrando acá, que es el halving. Técnicamente ha dejado muchas ganancias en los 4 años posteriores, se realiza cada 4 años, y también la emisión de los ETF de Bitcoins en el mercado. Antes se podía operar el Bitcoin con futuros o con un fondo listado que estaba limitado, y el lanzamiento de 10 ETFs de las principales administradoras mundiales ha tenido un volumen extraordinario, superó todas las expectativas y permitió también que el mundo mirara esto como una inversión menos exótica o por lo menos menos no tradicional. Así como eran los emergentes en los 80, digamos, nadie tenía tal cual. emergentes de los 80, en las carteras no había, bueno, ahora hay. Bueno, ¿qué pasa si el 1% de todas las carteras pone algo de bitcoins y los bancos centrales se animan a comprar algo de esto como reserva de valor? Bueno, esto está determinando un antes y un después. Puede haber retrocesos, obviamente, puede haber bajas, es un mercado volátil, pero hay motivo de fondo por el cual estar optimistas. Con respecto a la actividad económica, los indicadores de Europa están viniendo mejor de lo esperado. Esto está dando ya positivo, 32 puntos, es esta línea azul que va de menor a mayor. Estos son los últimos 12 meses. Y Estados Unidos, al revés, que venía flaqueando, empieza esa recuperación. Pero recién en los últimos 3, 4 meses empieza a dar sorpresas positivas. ¿Sí? Acá está dando sorpresas negativas, acá está dando sorpresas positivas ya. Así que, por lo pronto, el índice de sorpresa respecto a lo que se esperaba, por lo menos los mercados se sienten mejor. El problema está acá. El problema está en lo que está pasando en las tasas de interés. No llegamos al pico de septiembre, octubre, donde hubo una tasa de interés que apuntaba al 5%, que tocó el 5%, ¿no? Ahora estamos en 4,65, este es el dato de esta mañana. Los rendimientos de los bonos cortos son los más rendidores. Fíjense que un Treasury a 2 y 3 meses presenta las mejores tasas, ¿sí? La estrategia que ganadora es haber, en renta fija, es haber roleado los vencimientos de 2 y 3 meses en el último año. Han ido subiendo los rendimientos y Sí. han estado rindiendo mucho mejor. Bueno, acá está el sweet spot para aquel que quiera hacer renta fija cortita. Es Ujú. difícil ganarle estas tasas, muy difícil. Encontrar un corporativo grado de inversión que le gane a esto a corto plazo, la verdad que hay que buscarlo. Esta fortaleza de las tasas de interés remuneran obviamente una moneda que se ha ido fortaleciendo. Cada vez que sube la tasa de Ujú. interés,
se acelera el dólar, pero el dólar está tradeando con digamos, una lateralización, si bien se fortalece, va y viene en los últimos años, no tocó el pico de octubre-noviembre, donde hubo un pico de tasas, pero está bastante cerca, un gráfico muy parecido. Entonces, la conclusión es, la tasa de interés es todo lo que determina un tipo de cambio. En el caso del dólar es muy importante. Acá hemos empezado a ver que afloja el dólar, pero no está aflojando la tasa de interés, con lo cual el dólar podría tranquilamente revertir y tenemos digamos, una expectativa de que siga fuerte, mientras esto de las tasas de interés este año no empiece a bajar fuerte. Fíjense que salvo el sol peruano, todas las demás monedas, incluso muy fuerte el yen japonés, el franco suizo contra el dólar, han estado cayendo muy fuerte, muy fuerte. Incluso las coronas escandinavas han estado muy débiles, entre 7 y 8% de caída. El dólar se está fortaleciendo. Ahora, todo este escenario de tasa de interés, obviamente que no le cae muy bien al mercado de renta fija. Todas las clases de activo, tanto soberanas como corporativas, de países desarrollados arriba o en esta tabla de abajo de países emergentes, están dando caídas. Obviamente que si ustedes tienen algunos bonos de afuera, no se sorprendan cuanto menos rating crediticio o cuanto más largas sean las emisiones, más caídas habrán tenido en sus portafolios este año. El año pasado hubo una reversión muy grande, por ejemplo, en los emergentes, en el high yield, en las preferidas, entre noviembre y enero. Hubo 2 meses de gloria, salvaron el año pasado que venía negativo, lo pusieron positivo, pero ahora empezaron a caer de nuevo. Esto es el índice de mercados emergentes de bonos soberanos, pero también los bonos high yield sin grado de inversión están cayendo. También están cayendo en estas últimas semanas las acciones preferidas, que habían tenido unos golpes bastante importantes, no sé si recuerdan, el Sí. año pasado una quiebra de un par de bancos, esto fue la caída de acá, de nuevo bastante ruido por el lado de los mercados en este momento. Bueno, habían logrado superar todo y empieza de nuevo una toma de ganancia bastante fuerte. En las acciones también hemos tenido una retracción bastante importante. Esto es parte del aumento en la aversión al riesgo que mencionábamos y recortó muchísimo todo lo que son las evoluciones de las bolsas. Todo esto está medido en dólares, tanto de países emergentes como desarrollados. Lo que pasa es que los países emergentes todavía están negativos. Le podemos echar la culpa a China, pero no es China este año. El año pasado sí. Fíjense que en 12 meses es estrepitosa la caída de las acciones chinas. Este año han tenido un pequeño rebote de lo mínimo, pero no alcanzan a dar algo positivo, pero también las acciones de países emergentes han estado muy flojas. Salvo Argentina, que goza de su bonanza en el año, todavía está Ujú. obviamente errático del escenario en los últimos 2 o 3 ruedas, pero fíjense la caída de las acciones de Brasil en dólares, 12% este año. Si bien tiene una ganancia fuerte el año pasado, la viene recortando mucho. Este año México 4% abajo, Chile 7% abajo. Bueno, el conjunto de 40 empresas más grandes, las mexicanas, las brasileñas, etcétera, etcétera, tienen una caída del 6,8% en dólares este año. Obviamente que si cae en la bolsa de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Y suben los rendimientos libre de riesgo, ¿qué podemos esperar para las bolsas de la región? Obviamente, Argentina es una isla, está con su ciclo propio, pero fíjense cómo está cayendo el Nasdaq, el S&P, se mantiene un poquito más fuerte, pero había subido menos el Dow Jones. Y para el S&P 500 tenemos una caída muy fuerte de las inversiones inmobiliarias, de las empresas de telecomunicaciones y de consumo discrecional. Estos son los sectores que están negativos con un índice positivo. También lo tenemos en tecnológicas en cero. Esta suba fue totalmente erosionada. Hubo una suba en los primeros meses del año que en el último mes ha estado haciendo estragos. Entonces, todas las tecnológicas devolvieron, escupieron todo lo que acumularon a lo largo de 3 meses. El mes de abril ha sido Ujú. fatal para las empresas tecnológicas. ¿Hay algo bueno de todo esto? Y que lo podemos comprar más barato todo. Miren el Price Earnings Forward, que marca qué tan caras están las acciones del S&P 500, cómo se había salido de su zona de 10 años y promedio de 5 años, mucho más arriba. Esto es la pandemia, cuando Ujú. había plata que sobraba, las tasas de interés eran cero. O sea, hoy se merece tanto
premio, vimos que las tasas de interés siguen siendo muy altas y no van a bajar tan pronto. Vemos una tasa de crecimiento global anémica. Las acciones no habían crecido en ganancias el año pasado en Estados Unidos, con lo cual esto se depura de manera violenta muchas veces. Bueno, esto es lo que sucedió. ¿Va a seguir? Bueno, no descartemos que vuelva al promedio de 5 años. Es un escenario donde el nivel de tasa de interés importa y mucho. Hablemos para cerrarlo del tema de los commodities y vamos a la parte de Argentina. Ujú. Entre los commodities vemos respecto a las bolsas unos niveles que ya obviamente empecé a mirar un poquitito más. Yo había descartado mucho el tema de commodities, por suerte hasta ahora, salvo oro, que estamos muy optimistas de hace rato. El petróleo me sorprendió, pero el resto de los commodities la verdad que no tenemos una apuesta grande, ni en empresas de mineras o de metales o agrícolas. Pero bueno, estamos llegando a un nivel donde respecto al Nasdaq vemos un máximo deterioro del precio de los commodities en general respecto a la historia, toca un pico máximo que se vio en la burbuja.com, pero también vemos respecto a las empresas más tradicionales de S&P 500, este es el gráfico al revés, porque estamos viendo el índice de los commodities contra el S&P 500. Bueno, un deterioro Ujú. enorme. Fíjense la caída que está teniendo este ratio y donde incluso estás peor que la burbuja.com. O sea, estás peor que Ujú. comparado con el Nasdaq, incluso. ¿Sí? Bueno, esto es para tomar en cuenta. Para tomar en cuenta qué tanto pueden aflojar las bolsas y subir los commodities, si es que son dos activos que se tienen que complementar una cartera porque tiene una correlación negativa. Muchas veces tiene una correlación negativa. Cuando vemos los commodities hay una heterogeneidad muy grande por clase de activo. Es decir, no se puede sacar una conclusión. Fíjense que el petróleo anda muy bien, pero el gas horrible. Los metales preciosos, el oro y la plata muy bien, y el platino y el paladio muy mal. El cobre y el aluminio muy bien, entre los metales industriales y el acero muy mal. Fíjense que el maíz, el trigo y la soja, que son los commodities agrícolas que nos importan más, y los más pesados obviamente, en el índice andan mal, pero hay otros que están funcionando muy bien. Entonces, hay una heterogeneidad muy grande, es un combo muy grande, muy especial el tema de los commodities. Podemos hablar de petróleo, miren de largo plazo, acá metí 30 años, como después de un gran rush hasta la crisis del 2008, acá se empiezan a lateralizar muchas cosas, muchísimas cosas. Fíjense que estamos en los mismos niveles que cuando empezó a bajar ahí en el 2008 y tocó un pico mucho más abajo, ¿no? Ujú. A diferencia de otros gráficos como el oro. El oro, si ustedes lo miran acá, tiene un nivel en términos reales, sigue siendo 30 años esto, ¿eh? Es un Mm. pico que tiene en términos reales un valor más bajo que acá, porque le tengo que computar la inflación. Si ustedes Claro. toman esto como un hedge o una protección, como suelen ser los commodities y más el oro, tiene más para subir. Tiene más para subir incluso si miramos este rally que tuvo, que parece mínimo respecto a toda la cantidad de meses, y esto es el retorno que hay a posteriori. Fíjense los bull markets que hubo, tanto en el 70, 76, 2000 y 2016, que estamos ni a mitad camino, mucho menos de lo que podría llegar a subir el oro. Estamos optimistas con el oro. En verde, lo que tiene acá, en la flechita de marca el lugar donde estamos, es el rally de, el oro que arrancó hace un año y medio atrás. Bueno, fíjense que hay muchos otros rally que continuaron de manera mucho más redituable. Con lo cual, seguimos optimistas con el oro. Muchas veces cuando dicen comprar lo que está en máximo no es buena idea, al revés, es lo que está pidiendo el mercado. En este momento el oro tiene todo como para seguir subiendo, más si empezamos a meterle ingredientes como la guerra en Ucrania-Rusia, más metiéndole en el combo que China está desdolarizando su reserva, Rusia y China están acumulando oro, más si metemos el conflicto entre Irán, Palestina, Israel. O sea, el foco Mm. de conflicto son en aumento. No preocupa mucho a las bolsas, no es la preocupación mayor de las bolsas, pero sí le mete presión a activos de protección como el oro. Hay otros también que nos gustan, como el cobre. El cobre sí está enfrentando una faltante oferta, le falta un poquitito como para que quiebre lo que son en libras en el London Metal Exchange el valor máximo histórico.
y nos gusta. Hay una restricción de oferta interesante, hay que empezar a buscar algunas empresas de mineras, no solo FCX o Vale y otras más, sino algunas otras mineras que puedan llegar a reflejar esto. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los agrícolas no está pasando por un buen momento. Em, Después de no hacer nada, absolutamente nada, durante décadas, pega un salto muy importante en el 2007-2008. Acá pisa, digamos, nuevamente el polvo y vuelve a una zona de lateralización muy grande, que esta lateralización obviamente que es una lateralización que no tiene una tendencia definida. Pero bueno, acá tiene una media de 200 ruedas que puede llegar a ayudar. ¿Cuál es la expectativa de los commodities para Goldman Sachs? Un referente del mercado de commodities. De hecho, tiene su propio índice que es el Goldman Sachs Commodities Index. Bueno, su departamento de research está esperando para los próximos 3 meses una suba del 5%, 6 meses, 13% acumulado. Si le ponemos los 6 meses siguientes, este año podría estar dando un 20% de suba acumulada, 21. No dice nada que una sola estimación se dé, pero bueno, no muestro gráfico porque no hay tiempo, pero tengo las estimaciones, si quieren se las mando a Mm, Julio y se las piden, de todos los dale. commodities de referencia con los próximos años. Un compendio de unos 20, 30 bancos que ponen en Refinitiv sus estimaciones y la verdad que sí, están optimistas con los commodities, así que vale la pena volver a meterse en este tema. Bien. ¿Querés, Julio, que veamos algunas preguntas Sí. si hay de la parte internacional o antes de meternos en Argentina? No, avancemos y dejamos las preguntas para el final, ¿te parece? ¿Eh? Ok, perfecto. Bueno, vamos con Dale, dale. Argentina. Sí. Em, de telón de fondo, obviamente, está el Parlamento, que en estos días está analizando todo. De hecho, el gobierno, después de lo que dijo Pichetto con la reforma laboral, está metiendo nuevos cambios. Viene una ley bases y una reforma fiscal, ¿no? Apoyado en varias patas, ¿sí? De reforma del impuesto a las ganancias, bienes personales, régimen para pequeños contribuyentes, tenemos que meterle la moratoria, el blanqueo, o sea, hay muchas cosas que están siendo discutidas en el Congreso a partir de ahora, sobre otras bases, porque han sido discutidas ya previamente con la oposición, se han metido varios cambios, parece que hoy el gobierno está mucho más confiado en que esos cambios van a volver, y es parte de las reformas estructurales que el gobierno está metiendo. Es más, si leen los tweets de Federico Sturzenegger, estamos a mitad camino para la reforma de la desregulación de la economía argentina y una mayor libertad en muchos de los mercados. Hay muchos proyectos todavía en carpeta, pero esto es fundamental, el paquete fiscal, como para sustentar lo que es el superávit fiscal, que es algo no negociable, según el presidente para a transitar estos años donde se arrancó un periodo de 4 años con unas restricciones históricas. Le diría que ni siquiera en el 2005, cuando Cristina se fue, había dejado el escenario tan deteriorado la gestión anterior. La reserva neta es negativa de 11.000 millones de dólares. En el 2015 creo que fueron 11.000 millones. Los niveles de inflación acelerándose al 278%, si mal no recuerdo, el año Ujú. pasado. Niveles de brecha cambiaria enormes que tuvieron que liberarse en diciembre y obviamente un montón de distorsiones en materia de tarifas. O sea, el periodo típico de atraso de tarifas, atraso de tipo de cambio, controles de precios, nunca funcionó y no va a funcionar. Puede ser de corto plazo, Argentina necesita algo más estructural de largo plazo, creo yo. Entonces, todas estas modificaciones sirven como para darle sustento, pero no son las únicas, van a haber muchas más. Sorprendió el presidente el martes a la noche con un superávit fiscal del mes de marzo, donde muchos decían, bueno, no iba a haber superávit financiero, sí, quizás superávit primario, pero no, hay un superávit financiero también. El superávit financiero, incluso pagando los intereses, sobra plata. Ahora, si le ponen la lupa, atención, porque hay atrasos, ¿sí? O sea, esto no es magia, ¿sí? Y tampoco es magia lo que está haciendo el gobierno. Atrasando los pagos tampoco va a ser sustentable un superávit fiscal. Estoy hablando de importadores, obviamente, por un lado, para lo que atañe con el Banco Central, pero Camesa y otros pagos
que el gobierno todavía no ha regularizado. Pero claro, los desequilibrios estructurales son gigantescos. Lo de Camesa es una deuda que viene de antes, los importadores es una deuda que viene de antes. Ya se han empezado a regularizar a través de los BOPREALS las deudas con los importadores, pero hay muchas otras cosas que obviamente están viéndose de cómo se solucionan. Mientras tanto, ¿qué hizo? Le cerró el grifo a las provincias y le cerró el grifo em, a la obra pública. ¿La obra pública significa que no va a haber ninguna obra pública? No, significa que los privados van a empezar a hacer la obra pública, pero tampoco es muy positivo para lo que es el rule of law o lo que es la señal para los inversores extranjeros que tengas 200 contratos del sector público y no se hayan continuado, ya estaban licitados. Es decir, acá tenés también un tema de urgencias que supera a lo importante, ¿sí? Muchas veces la urgencia es más importante que lo importante. Y bueno, hay muchas obras que cayeron en el medio. ¿Esto significa que no se vayan a retomar? No. De hecho, hay privados que quieren hacer el segundo tramo del gasoducto para el norte y ya está. Digamos, hay muchísimos inversores que están esperando también entrar a Argentina, no solo para las privatizaciones, sino para lo que son las obras públicas en materia de energía, sobre todo. Bueno, ¿qué está pasando con la inflación? Vamos a ver ahora el índice de Itela cómo da, pero se ha destruido la expectativa de inflación. Eso es muy positivo para los planes del gobierno, pero esto afecta a los bonos Concer. Cuidado con los bonos Concer estos días, anduvieron flojos. Después de un primer trimestre excelente, el mes de abril marca una reversión, es una quincena bastante importante. Tenemos muy buenos niveles de precio de acciones en dólares. Quizás tengamos una apreciación cambiaria discutible, pero todo lo que son los niveles de rendimientos de acciones han sido los mejores del mundo, no solo este año, sino el año pasado. O sea, Argentina ha sido la excepción. Cuidado en estos niveles también de acciones. Hay más para subir, vamos a verlo, pero cuidado. Hemos visto la primera colocación de acciones de esta gestión, en esta gestión con San Miguel, es una ampliación. Una empresa que tampoco mostró muy buenos números que digamos últimamente. Y tenemos otro tema que le está pegando a Argentina. YPF no se ve tan sacudida por este tema. Si uno mira las cotizaciones, debería haberse impactado más. Pero usted me dirá, no, pero YPF no puede ser alcanzada porque recae sobre Soberano la sentencia. Sí, lo que pasa es que Argentina apeló y al apelar y no poner garantías, al apelar y no poner garantías, recae también sobre YPF. Entonces, Burford Capital está cual buitre buscando algunos activos o algunas maneras de que Argentina pague esa deuda. Por ahora, este gobierno no ha dado señales, quizás sea una estrategia para esperar y negociar. Sabe Burford Capital también que no tiene 16.000 millones de dólares en el exterior para de los cuales agarrarse, con lo cual esto viene para largo y quizás haya una negociación hacia adelante que desconocemos el timing. El FMI está un poquitito optimista, más optimista que el promedio, el REM diría, para la Argentina. Ahora vamos a ver el REM, pero 2,8% de caída del PBI, el REM marca 3,5%, 5% para 2025, el REM marca 3%. La inflación está más optimista también para 2024, un poquito menos optimista para 2025, el REM está en 55%, acá está en 189, si mal no recuerdo. Con lo cual, estamos viendo una mejora, obviamente, de lo que fue el año pasado. El nivel de inflación, obviamente, que no es este, sino es otro. Y la cuenta corriente es lo positivo. Está esperando un superávit de cuenta corriente. Nosotros tenemos una estimación un poquito mayor, nos basamos en otras cosas, como para dar una imagen positiva, ¿sí? Bastante positiva. Podemos mencionar el paquete fiscal, pero prefiero avanzar en los temas de renta fija y proyecciones macroeconómicas. ¿Por qué? Porque veo una desaceleración de la inflación muy pronunciada. Preparémonos para esto. Argentina se está normalizando, esto que estamos viendo que todavía no terminó. Fíjense que el tasa de crecimiento interanual va a seguir subiendo hasta el 300%, pero miren lo que es lo importante, es esto. Es decir, cómo va a ir convergiendo la baja, y esto quedó atrasado. Este mes de abril, algunos hablan de que pueda ser menos de un dígito, yo creo que recién va a venir en mayo, donde la tasa de inflación del año que viene es del 55% estimada.
Pero esta semana, no ayer, antes de ayer, vino una tasa de inflación esperada, promedio de 98% para los próximos 12 meses y una mediana de 70%. Este es el CIF de Ditela que lo que está haciendo es un relevamiento de expectativas para los próximos 12 meses y está marcando obviamente una baja bastante Bueno. fuerte, ¿sí? En materia de actividad económica, como les decía, esta recesión que se profundiza, ya el último mes dejó de profundizarse el deterioro esperado para este año. Se traslada un poquitito el deterioro para el año que viene, 2025 en lugar de 3,2, creo que era la estimación anterior, 3,0, porque son buenas tasas de crecimiento, sí que se llegan a dar, partiendo de un piso bastante feo para este año. Ahora, si ustedes miran por trimestre, el primer trimestre, el segundo ya está casi empatado, el segundo secuencial ya está casi empatado. O sea, Mm. la actividad económica de este trimestre podría ser la misma que el trimestre anterior y recién en el tercer trimestre empezar a subir. Entonces, ¿por qué caemos 3,5 si hubo un solo trimestre de caída? Bueno, porque hay un efecto arrastre estadístico muy importante. Cuidado con este 3,5 porque no es tan negativo como debería ser, pero claro, tenemos un efecto arrastre estadístico respecto al dato anterior, partimos de una base muy alta. Y este 3% tampoco es tan positivo, porque partimos de una base muy baja, ¿sí? Entonces las grandes variaciones, y hubo variaciones entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, hubo una caída fuerte, distorsiona un poquitito la lectura. Lo cierto es que si ustedes se centran acá, y la bolsa que adelanta son mercados que anticipan estas cosas, están viendo un segundo trimestre empatado y empezar una recuperación muy leve en el tercer trimestre de la actividad económica. Superávit fiscal con incremento en el saldo del balance primario, pero a todo esto también Sí. el gobierno está esperanzado en obtener un superávit financiero. Es decir, a esto, si le sumamos los intereses, 5 billones podrían alcanzar como para dar un superávit financiero. Bueno, la expectativa todavía no está ahí, pero el gobierno está esperanzado que sí, que va a lograr superávit financiero. Por lo pronto estimamos un punto de PBI de balance fiscal primario, un poquito más pesimista respecto a 2025, si es que se normalizan algunas cosas, por eso el tema de la voluntad de que el gobierno normalice algunos pagos que todavía no están normalizados, haría que tampoco sea tan positivo el superávit fiscal, pero habría superávit fiscal primario para el próximo año. Y todo lo que es cuenta corriente, estamos un poquito más optimistas. Con respecto al balance comercial, habría una aceleración de 80.000 millones de lo que fueron 66.000 el año pasado de exportaciones. El año que viene una nueva suba de exportaciones y las importaciones que sufrieron obviamente la recesión este año. El año pasado habían sufrido restricciones, no recesión, pero restricciones. Empiezan a acelerar un poquito, pero esto no deteriora el balance comercial, ¿no? Seguiríamos teniendo un promedio de 15.000 millones de dólares entre 2024 y 2025 de superávit comercial neto. Estamos enfrentando los mejores momentos del balance cambiario. El Banco Central generalmente recibe en abril, pero sobre todo en mayo, junio y julio, los mejores meses de liquidaciones de las exportaciones, con lo cual este año viene bastante bien por la sequía del año pasado. Pero los primeros datos de las semanas de agosto, si bien hubo muchas exportaciones, nuevamente, veíamos los barcos en los puertos, sí, los barcos cargados y la fila de camiones que nos indican que obviamente no es el 2023, que el 2024 viene mucho mejor, pero las liquidaciones en abril por lo menos no me convencieron mucho, están un 20% abajo en forma interanual a esta altura del año. ¿Qué es lo positivo que estamos viendo? La recomposición de las reservas del Banco Central está con 1.000 millones de dólares positivos en términos netos. Ya hemos dado vuelta la tabla, fueron 11.500 millones de dólares negativos que tuvo el Banco Central allá por noviembre. Se han mejorado muchísimos temas, se han pagado también incluso al Banco de Basilea, se me figura esta deuda. Se acabó el problema de las LELIQs, del otro lado de la hoja del balance. No, del lado de los pesos. Primero, los activos no remunerados, la base monetaria está creciendo. Pero está creciendo no para financiar el déficit. Esta emisión era positiva, digamos. La emisión anterior era la negativa. Esta era positiva porque, como contracara de la liquidación de las exportaciones, está la emisión de pesos. Entonces, este 37% hasta te diría explicado por el aumento de las exportaciones, que es algo interesante. Ahora, no hay solución
al problema de los pases. Antes eran el del LELIX, pero digo, los pases siguen estando en los balances del Banco Central, en los balances comerciales. ¿Sí? Entonces, son los acreedores de esta gran deuda del Banco Central. Crece por debajo de la emisión monetaria, esto es bueno, primero, antes no pasaba, crece por debajo, pero crece. Por otro lado, vos decís, bueno, pero esto en dólares es otra cosa. Claro, a 3.50 era un problema en dólares. Y nadie creía que el dólar era 3.50, obviamente. Había una brecha del 170% antes de las elecciones. Pero tampoco es que con la licuación lo solucionase el problema. Acá no hemos sacado de raíz ningún problema, lo hemos licuado, una parte. Licuar es solucionar el problema a media, no es genuino, ¿sí? Porque tiene otros costos, ¿sí? Pero ustedes saben que el Banco Central del lado izquierdo tiene dólares y del lado derecho tiene pesos. Cuanto más devaluación haya, le mejora el balance del Banco Central y obviamente que esto, si bien se frenó en los últimos 2 meses, el salto inicial ayudó mucho a la mejora del balance del Banco Central. Tipo cambio, anémico. Usted mirá, no, es una pausa, pero ¿cuánto hay de inflación en estos meses? Llegamos hasta el mes de febrero con una aceleración y una competitividad muy grande. Esto se deterioró muchísimo. Si esto continúa, yo había hecho unos cálculos por ahí dando vuelta, en junio, o sea, en 2 meses, en junio tendremos más o menos el tipo de cambio que tenía Macri en el peor momento del 2017. O sea, la falta de competitividad es notable cómo se va encareciendo la Argentina. Lo pueden ver cuando se toman un café y lo comparan lo que saldría en Milán, tomarse un café, o miran lo que valen los electrodomésticos, la ropa, o sea, cualquier cosa que ustedes compren está caro en dólares, cualquier cosa. Entonces, este atraso relativo, por ahí, lo que tendría que haber hecho, obviamente, el Banco Central es seguir acumulando más reservas. Obviamente, a costa de emitir más pesos y generar más inflación, con lo cual la tasa de inflación es un poco por lo cual esto se mantiene bastante bajo. La brecha cambiaria después de la devaluación firme del año pasado vuelve a valores casi mínimos. Esto es positivo también. ¿Esto permite abrir el cepo? Para abrir el cepo necesitas más dólares. Caputo fue a Estados Unidos, pero no recibió ningún guiñe del FMI, solo palmaditas en la espalda. También tiene un acuerdo con el FMI y el gobierno de que no lo van a molestar hasta noviembre. No hay revisiones trimestrales, no hay artículo 4 hasta noviembre. Es decir, el acuerdo con el FMI se había caído, o sea, Massa lo hizo caer. Massa dijo que iba a aumentar el superávit fiscal y lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. 3 puntos del PBI le costó a la Argentina el año pasado y mucho era para ganar una elección que perdió. Esto fue un deterioro muy grande. Bueno, esa devaluación solucionó parte de los problemas, parte de los problemas, no todos, obviamente. En el mercado de ROFEX, las tasas implícitas están marcando tranquilidad. Estos son valores a futuro, pero bastante tranquilidad. Miren, mayo, porque ya termina junio, la tasa directa de devaluación, 4% promedio. ¿Quién espera que se duplique el tipo de cambio? Nadie. Que aumente un 50% dentro de los próximos 12 meses. Falta este puntito acá, pero esto era 120% hace 2 meses atrás. Se ha deteriorado muchísimo la expectativa de una gran devaluación. Fíjense que aquel que apuesta al dólar pierde, ¿sí? Esta es una gran frase, pero estos valores del dólar de junio son los mismos que de agosto del año pasado. O sea, todo aquel que apostó a que se deterioraba el escenario cuando apareció Milei, perdió. Esta la expectativa se destruyó, se pulverizó en materia de dólar. Bueno, hay algunas cosas que se han calmado de fondo, ¿sí? O sea, ¿está todo mal? No, no está todo mal. Si esto estuviera revoloteado, estuviera por los 1.700 como estaba acá en este pico en octubre, hubiese sido otra cosa, más caótico. Y esto no hubiera ayudado a que baje la tasa de inflación como lo está bajando. Riesgo país, vamos a los mercados. Fuerte baja riesgo país, en la zona 1.200 puntos. Ya es más difícil, obviamente, bajar esto. Ustedes me dicen, ¿cuál es la tasa, la cantidad de puntos básicos necesarios para emitir deuda en los mercados de deuda voluntaria? Bueno, hasta 800 tiene que bajar esto, por lo menos. A 1.000 ni siquiera creo que nos miren como para que nos compren un bono. Pero Argentina empezó a bajar mucho, todavía está muy lejos de este promedio de países de la Liga del Mal. Agregamos unos países de Latinoamérica para rellenar, pero fíjense cómo Argentina está
peor incluso respecto a la logarítmica que Ghana, que Ecuador, que Rusia, que Pakistán, que Zambia, que Egipto, que Kenia, que Turquía. O sea, todos estos países están mejor en cuanto a la credibilidad de la devolución de los bonos. Un año extraordinario para los bonos. 44% es el índice general en pesos, pero miren en dólares, 42% en dólares. Ha sido muy bueno, obviamente mucho mejor los bonos en dólares que los bonos en pesos, pero medidos en dólares, el índice general del IAM está mostrando una suba del 42%. ¿En qué país del mundo lográs 42%? Está bien, me decís es el oficial, pero la brecha cambiaria no cambió mucho de comienzo de año hasta ahora. Sigue siendo más o menos un 20%. Hubo altibajo, ¿no? Pero las subas se dieron mucho en el tramo corto. Fíjense que cuando la curva está invertida, cuando baja, baja y cambia la pendiente. Al bajar, suben todos los bonos, pero al bajar y cambiar la pendiente, suben los bonos más cortos. Por eso los 30 y sobre todo 29 tuvieron un movimiento bastante interesante de corto plazo, fuertes subas, reduciendo las tires a la zona del 20%. Ya después del 2035 tenemos 16% de TIR, 15% para lo que son los bonos globales y no los bonares. Legislación argentina. Cuando ustedes miran los precios, hay una aceleración muy fuerte a máximo, nuevo máximo de que fueron emitidos. Los bonos con ley extranjera, pero el mercado OTC suelen tener un precio más bajo que los bonos aquí en Argentina. Fíjense acá los precios en Bima, como por ejemplo antes teníamos un $58 para el 2030 y acá había tocado 60, ahora aflojaron, ¿no? Obviamente. Este gráfico tiene 2 días nada más de diferencia y han aflojado bastante por el contexto internacional más que nada. Bueno, acá estamos con los precios ley argentina en Bima, donde siguen subiendo los bonos y han estado haciendo un nuevo máximo después de un pequeño retroceso. Muy positivo todo lo que está pasando también en materia de legislación. El riesgo de legislación se ha reducido mucho. El spread entre una L y un GD, en este caso 2030, pasó de más de 10 puntos a solamente 4, estuvo más bajo todavía. Pero esto es algo muy positivo como para tomar en cuenta. Es decir, importa cada vez menos el riesgo de legislación, con lo cual esto significa que la solución a un problema de deuda puede ser amistosa si hay una reestructuración, al igual que el 2020, o directamente no hay reestructuración. Es decir, el inversor se ha amigado con la ley argentina, cosa que antes tenías que pagar 10 puntos más para sacar un bono con ley argentina. Recuerden este gráfico que si bien todas son mejoras a $60, con este panorama tienen que pensarlo 2 veces. Fíjense, no digo que no puedan seguir subiendo los bonos, pero es mucho más difícil que lo hagan. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer algunos pagos de capital ya. En julio, es la segunda barrita, todo esto es semestral. En julio del año actual, es decir, faltan poquitos meses, el gobierno no solo tendrá que enfrentar 1.500 millones, 1.300 millones de dólares de intereses, va a tener que enfrentar casi 3.000 millones en total con el pago de los bonares 2030, los globales 2030 y el 2046. ¿Sí? El global 2046 empieza a amortizar capital también. Y después viene un pago semestral de casi 5.000 millones y después de más de 6.000 millones y después de 7.000 millones. O sea, multiplíquenlo por 2, le va a dar la necesidad de dólares de ese año. Muy complicado. Por ahí 2025-2026 puede zafar. Muy complicado para el 2027-2028. Ni hablar para el 2030. Este es el gran desafío que tiene Argentina. ¿Puede haber una reestructuración en el medio amistosa y patear para adelante todo esto? Sí. ¿Se lo va a perdonar el mercado de nuevo? No lo sé. ¿Sí? Eh, Otro tema importante son los BOPREALs. Es una inversión bastante interesante, porque ustedes dicen, bueno, ya que subieron tanto los bonos reestructurados, ¿por qué no movemos un poco a una duration más baja? ¿Qué hay? Bueno, está este mercado no estaba. Este es un mercado nuevo, este es el pago de las deudas a los importadores. Tenemos el 2025, la serie 2, el 2026, la serie 3, y la serie 1, que es el 2027, que se hizo un strip o dividió en 4 la emisión. Más complicado todavía porque tiene bono en pesos, en dólares MEP y en dólares cable, con lo cual tiene un
una miríada de inversiones, pero todo esto por lo menos tiene algo de interesante para analizar. Yo descarto la serie D porque en realidad no sirve para pagar impuestos, ni siquiera para transferir al exterior cable. Me centro en los tres primeros y el primero tiene una redención dólar link. Si ustedes quieren los pesos, los dólares se lo devuelven, pero dólares oficiales y dólar link. Con lo cual esto tiene una brecha del 20%. Si se reduce la brecha es pura ganancia, si es que va de abajo para arriba, ¿no? Obviamente cuando se abra el cepo, pero si en el 2025 se abre el cepo y esto es brecha cero, obviamente que esto es un dólar, hard dólar, porque le van a dar pesos, pero al monto equivalente del dólar en ese momento oficial y implícito, porque van a ser los mismos. Ahora, eso sí se abre la brecha. 2025 con una TIR del 9,5 en pesos, 9,17 en dólares. Descarto el cable, ¿eh? Tiene que tener dólar cable para esto. 2026, 13%, tanto en pesos como en dólares. Y el 2027, abril 2027, 16%. Bueno, estas son las tasas de interés, tasa de rendimiento, perdón, las TIRES, que les devuelve este bono si es que lo mantienen a vencimiento. Si lo esperan, todos estos, ABC e incluso el D, si lo esperan hasta octubre de 2027, que es cuando vence, ahí les dan los dólares hard dólar. Y en el medio le van a dar los intereses. Esto es un bono que paga 5% de intereses. La serie 2 nada, la serie 3 3%, si mal no recuerdo. Es de la curva que es media rara, ¿no? Obviamente. Dólar Link, duales, cuidado por la TIR, si bien es muy prolijita, ha perdido un poquitito de atractivo, sobre todo porque los bonos SER han perdido atractivo con respecto al pago de la inflación, que es una inflación con una expectativa a la baja. Están en estos nuevos bonos, los TZX, que surgieron de la reestructuración, si se acuerdan del canje que hizo Caputo, canjeó el 75% de todo lo que vencía este año en pesos, de todo lo que vencía este año en pesos, letras, dólar link y todos los bonos con SER, que es el 75% de la emisión de pesos, bonos con SER. Bueno, emitió estos cuatro, tasa cero, pero con ajuste SER. Sí, había uno que ya existía en el 2028, pero el 2025, 26, 27 son tres nuevos bonos que en la curva, a ver, primero hay una gran evolución de los bonos con SER que podría haberse frenado ahora a corto plazo. Estamos un poquito más pesimistas con los bonos SER y donde estos nuevos bonos se ubican en la curva en estos valores. Quizás estén un poquito caro el TZX 26, de hecho estuvo bajando bastante estos días. Que podría verse caro. O sea, arbitrar el 28 contra el 26 sería algo interesante y donde los rendimientos reales recién en el 2000, el discount empiezan a aparecer rendimientos reales positivos. Ni siquiera en el TX28, ¿sí? Que tiene 5 puntos negativos, se encuentran que 7 puntitos acá abajo se encuentran con rendimientos reales positivos. Pero bueno, con tal de captar la inflación, este es un mercado que lo hace, pero con menor rendimiento para algunas series. Bonos provinciales, cuidado, porque La Rioja y Tierra del Fuego han presentado o han manifestado el deseo de emitir nuevos bonos con el consentimiento de los inversores. No es default, pero hay que ver si lo aceptan. Nosotros nos centramos en los bonos Chubut, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, que son los preferidos en dólares. Sí. En pesos no vemos absolutamente ningún riesgo con los BDC 28 y los PBA 25, que nos gustan en pesos, ¿sí? Esto ya es Badlar, ¿no? Y algunos bonos han estado cayendo fuerte como Terrefuego, que les decía, está consultando a los inversores qué pasaría si les dan un nuevo bono. Y los que tenían garantía por la suba del precio del petróleo y por la garantía han estado subiendo. Este es el caso de Chubut o Neuquén, que está en el otro gráfico, está acá. Neuquén había estado depurando, ahora empieza a repuntar de nuevo. Cava, que se mueve con una paridad bastante alta, 96, va y viene, pero eso es una de las recomendaciones. Y Provincia de Buenos Aires, que si bien no nos gusta porque hay otras alternativas, se ha mimetizado mucho con la evolución de los bonos soberanos. Sí, no es que mejore la provincia de Buenos Aires, de hecho le están recortando bastantes fondos a la provincia de Buenos Aires. Esto no condice con la situación de la provincia, pero sí con la situación de los bonos soberanos, con lo cual si defoltea uno, defoltea el otro, es decir, están viéndolo de esa manera, pero igual $43. Un soberano está en 55, 60, o sea, muy por debajo de lo que vale
un soberano, pero una buena evolución. Entre los bonos corporativos, nos gustan en el sector petrolero y los YPF cortitos. También podríamos agregar el 2028, que me gusta también. El 2027 para American Energy va a emitir un nuevo bono, ¿sí? Está cerrándose esta semana. CGC 2025. En energía, Pampa, nos gusta el 2027. Consumo, Arcor y aeropuertos, son dos bonos que nos gustan. IRSA para real estate y telecomunicaciones, el más cortito de Telecom 2025, hay un 2026 que también es una alternativa. En las curvas, lo que vemos normalizado, además de bancos, es petróleo. Energía, si sacamos el de CAPEX, quizás esto sea algo un poquito más normalizado, pero bastante errático. No nos gusta Albanesi, vamos a estar emitiendo en el día de hoy un informe de Albanesi, si quiere Julio después lo Ujú, puede perfecto. circular de sus socios, pero Vale. acá hay un mercado mucho mejor, hay bonos, a ver si lo tengo acá, como TGS que han ido subiendo muy fuerte, Geneia, casi paridad, este 2027, lo cual es meritorio, ¿eh? Este bono Ujú, está cotizando muy por debajo de la par hace años atrás. YPF Luz ha sido un éxito también, igual que YPF, que se están comportando muy bien. Los bancos ni hablar, han estado subiendo fuertemente los 2026 de Galicia y de Macro, ¿sí? Cerca de la paridad, incluso el de Galicia que está acá arriba. Eh, eh, por último, renta variable para no hacerlo tan largo. Miren estos dos procesos 2001-2011. Gran caída, 2018 en adelante, está en rojo, que es la actual, ¿sí? En rojo está la actual. ¿Cuánto tienen para subir las acciones? Porque ustedes miran, no, pero ya llegamos, ya está. En dólares contado con liqui, la suba después de la caída del 2001, que fue idéntica a la actual, de 2018 en adelante cayó 86% Merval, en dólares. Bueno, en 2001-2007 cayó y se recuperó muchísimo más, 800% contra 400 que viene este rally. ¿Sí? Entonces, las experiencias del 2001-2011, caídas y posteriores recuperaciones, nos dejan un poquito más tranquilos de que pueden llegar a seguir el rally. Las valuaciones son bajas en muchos casos. En pesos, si bien tocó 1.300.000, todavía no está. Está muy bien en dólares. Esta es la evolución de la bolsa en dólares. Falta la caída de sus últimos días, pero está boyando ahí, tratando de ubicar de nuevo entre el máximo de 1.200 y este soporte, la media de 50 ruedas de 1.040. Es una zona de lateralización que creo que hasta no se define en los mercados de afuera. Argentina va a estar en ese impasse para impulsarse de nuevo. Creo que el mercado, si bien puede retroceder por debajo de 1.100, ubicarse en 1.100 dólares, puede haber un retroceso, ojo, no lo descartamos, pero está preparado como que se puede relanzar a buscar valores más altos. Puede volver a esta época de 1.800 dólares y tendría que el dólar mantenerse muy estable como para que eso se dé, con lo cual en dólares es más difícil si vemos una pequeña corrección en el tipo de cambio en los próximos meses. Por ahora el mercado está bastante tranquilo y no apuesta por eso. Y en cuanto a Marval, esta comparación nos dice o el Río País, que está acá abajo, es muy alto para que se meta dentro de esta zona, ¿no? O las acciones están caras, ¿sí? Porque la zona normal, si fuese una curva, obviamente que tuviese que tener una pendiente negativa, tendría que irse para este lado, ¿sí? Esta es la logarítmica. Para que vaya para este lado, bajar el Riego País implicaría bajar el Merval, ¿sí? Así que estamos en valores de Merval muy altos y de riesgo país muy alto, precio de bonos bajos. Pero también el ujú. problema está y reside claramente en el sector público, no en el sector privado. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Nos gustan Pampa, Vista. Ojo, ayer presenté un balance que no me gustó a mí. Miren el balance de Vista estaba cayendo 5 o 6%, estaba en alrededor de 41 dólares. Pampa, Vista, Tenaris e YPF, son las empresas que nos gustan a mediano plazo, nos han dado muchas alegrías. Lo mismo que de Ujú, Norte, GS, Transenéis en Transporte, nos encantan estas acciones. Mirgor nos ha defraudado un poco. Aluar no está funcionando en un entorno de tipo de cambio estable, obviamente. Exporta el ujú. 80% de su producción, con lo cual un tipo de cambio bajo no le da competitividad, pero es una empresa que nos dio muchísimas alegrías en años anteriores y sigue siendo parte de la cartera. Cresud, y hay dos acciones que nos gustan, que obviamente en la vorágine de estas tasas de interés en aumento y
apreciación cambiaria por el lado de Global más que nada, porque el Mercado Libre en Argentina es apenas el 20% de los ingresos, no ayuda mucho porque no le da competitividad, pero sí le da ingresos en dólares más fuertes, entonces ahí se puede desarrollar de mejor manera. Digo, por el pago los sueldos y los costos, digo, el tema de la Ujú. rentabilidad. Y finalmente hay una cartera que la comparte, pero después, para no hacerlo tan extenso, de CDRs, lo dejo para que lo circulen internamente de empresas que nos gustan. Solamente como Bien. para decirles, a modo de conclusión, cuidado con los mercados de afuera de acá, que son valores altos, cuidado con los niveles a los cuales han llegado, las correcciones existen, los mercados no suben de manera lineal, sino de forma de serrucho. Afuera creo que entramos en una zona donde las tasas de interés empezaron a pesar mucho, pero gran parte está descontado. Así que lo bueno es que pueda retroceder un poco para impulsarse más. De fondo, Estados Unidos está bien, seguiría concentrado en Estados Unidos. Las acciones japonesas que habían tenido una suba muy fuerte, corrigieron, pueden ser Ujú. que sean una alternativa. Y Europa, que ha mejorado mucho los indicadores de actividad, podría ser una alternativa también. Y acá en Argentina veo un freno para lo que son las mejoras de los bonos en dólares soberanos reestructurado, que habría que girar un poco a los BOPREAL, que me parece que están subvaluados en estos valores. Obviamente entre 9 y 16% son tasas más bajas que 16 a 21, pero los plazos son muchísimo más cortos, ¿sí? Y caen dentro de esta gestión en muchos de los casos, con lo cual Claro. me gusta ese mercado como para apostar. Nada más, Julio, perdón que sea tan Bien. extenso, pero hace mucho que no nos veíamos. Hace rato que no nos veíamos, sí, la verdad que es espectacular. Hay un tema que normalmente lo charlamos y demás, que tiene que ver con eh, digamos, mi ley sostiene la recuperación en B, digamos, una caída, digamos, y una recuperación que marcaría una figura, una B corta, digamos, eh, y que para que eso se produzca se tienen que dar determinadas condiciones. Vos, si bien el relevamiento de expectativa de mercado que vos comentaste da cuenta, digamos, de una inicio de la recuperación de la actividad en el tercer trimestre, eh, eh, la contundencia de la recuperación entendemos que está muy vinculada también a la salida de- del cepo cambiario, digamos, ¿no? Pero para que eso ocurra, eh, entendemos que no están dadas las condiciones todavía, o bien lo dijiste, digamos, hay un tema todavía de falta de dólares, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la posibilidad de que haya una liberación del mercado de cambio que de alguna manera eh, mejore la expectativa de crecimiento, digamos, y de recuperación de esta caída? Eh, a ver, el mercado de cambios, para que se libere del todo, más allá de las restricciones de un parking, de esto y lo otro, las restricciones grandes son poder comprar los dólares que uno necesite. Ujú. Por ahí el gobierno pueda meter un cupo más alto, un paso previo, pero la brecha cambiaria de reducirla, abrir el cepo, implica un banco central que va a estar obviamente con ciertos embates en un Ujú. comienzo. ¿Podrá hacer frente a esa demanda si es que abre el cepo? Creo que no. A corto plazo deberíamos olvidarnos de abrir el cepo, pero más a fin de año por ahí podemos, con la economía más normalizada, menor nivel de inflación, empezar a hablar de abrir el cepo. De hecho, es una obsesión de mi ley. Pero Sí, fíjense cómo van quedando atrás algunos proyectos de base, como fue la dolarización, ya nadie habla de la sí, dolarización, donde el totalmente. cepo, todo el mundo hablaba del cepo, y yo creo que no va a pasar nada y nadie va a hablar del cepo dentro de unos meses, hasta que se revive el tema en diciembre, porque para que haya una economía aceitada, normalizada y haciendo honor a, digamos, a la libertad, ese cepo va a desaparecer en los próximos 2 años. ¿Cuándo? Es difícil saberlo, porque vas a necesitar dólares como para hacer frente a eso. Caputo fue con alguna intención de liberar un cupo del FMI para enfrentar esa reforma. Lo podría haber hecho tranquilamente. Todo depende si hay plata o no hay plata. El tema es que la plata Claro. va de a poquito. Fíjate que recién ahora las reservas netas del Banco Central son positivas. Recién ahora tenemos un escenario un poquito más calmo del lado de la inflación. O sea, yo creo que va de shock con algunas cosas fiscales,
pero paso a paso con algunas reformas estructurales que todavía son distorsiones macroeconómicas muy grandes que tiene que enfrentar la economía argentina, que no están solucionando, ni se van a solucionar a muy corto plazo. Pero Claro. paciencia, si ustedes miran, repasen, yo lo hice al comienzo, porque la verdad que hay que ver el punto de partida, las distorsiones Sí, macroeconómicas que realmente. había hace 5 meses atrás. Si ustedes me hubieran dicho, este es el escenario actual, sí, nos íbamos a comer una recesión, sí, iba a subir la tasa de inflación, pero la tasa de inflación está bajando más rápido, este es un trimestre de punto de inflexión, a partir de ahora el PBI empieza a crecer, o debería empezar a crecer, Ujú. y hay muchas otras cosas que en materia de expectativas se han planchado. Obviamente que la recesión ha sido más fuerte de lo que se esperaba, eso es cierto, pero no hay plan de estabilización posible si no hay una recesión a corto plazo. O sea, esto es histórico, ¿no? Sí, sí. Acá hay una preguntita de Marcelo. Dice, con escenarios inflacionarios similares al expuesto, anualizado, bueno, inflación mayor al 200%, es extraño ver proyecciones evaluatorias de los dólares financieros mucho menores, obviamente que se implica un fuerte retraso cambiario. ¿Es coherente esperar esto? ¿Qué valores proyectamos para el CCL MEP o MEP a fines del 2024? Yo diría de brecha, ¿no? Porque lo importante es la brecha. Si es que no se abre Ujú. cepo, tenemos que hablar de brecha. La brecha puede volver a 40%. Bueno, vos calculás con total oficial en función del ROFEX. Y ahí la Sí, brecha. sí, Se puede ampliar la brecha y yo creo que hay más probabilidad de que baje esa brecha de que suba. Un poco por las mejoras que podrían llevar a darse en la macro. La que sí está golpeada es claro, la micro, obviamente. Las empresas y las totalmente. personas, los hogares lo sufren, eso ya lo sabemos. Pero tenemos la expectativa de que pueda haber una brecha para abajo, sobre todo por el tema del balance cambiario. Ahí hay mucho para mejorar. Ahí, a ver, acá hay otra pregunta que habla del gobierno, no va a motorizar una salida vía gasto público. En este escenario, un resurgimiento del crédito es necesario. ¿Cómo se ve el mercado bancario y de otros financieros ante esa posibilidad en cuanto al crecimiento de sus negocios? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? Complicado, Yo quiero tu opinión también. complicado, complicado. Sí, sin El lugar a dudas. Acá hay un gran tema, digamos, ¿no? Que en un proceso donde el central le está cambiando el negocio de alguna manera a los bancos vía eh, disminución de la tasa de política monetaria, con tasa de política monetaria y demás. Los bancos hoy enfrentan un gran desafío de salir a prestar al sector privado, digamos, ¿no? Y eso impone, es una novedad, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha caído el financiamiento bancario en términos reales en los Sí, últimos tiempos, digamos, ¿no? Eh, y cuando uno analiza el nivel de monetización de la economía y lo compara con otros países, digamos, sin ir más lejos, los latinoamericanos, sí, sí. Y Chile en eh, especial. exactamente, hemos retrocedido, Muchísimo. lejos de avanzar, hemos retrocedido muchísimo. Y eso impone, obviamente, ver el vaso medio lleno implica todo lo que tenemos para crecer, pero obviamente eso impone muchísimos desafíos al sistema financiero de generar las condiciones para que el crédito vuelva a ser una herramienta que impulse al sector privado, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, recién vimos una noticia interesante que el Banco Hipotecario lanzó una línea a 30 Totalmente. años. Me hubiera gustado ver líneas al 10% y más baratas, porque Sí, UVA más 8%, hay una experiencia obviamente de aceleración de la inflación a partir del 2016, 2017, que fue muy malo. Pero estamos justamente al revés, con una tasa de inflación muy alta que va a ir bajando. Entonces, todos los que hablan del fracaso de la política de créditos anteriores, por ahí es en el sentido contrario que debería ir en este momento. La demanda de crédito es muy baja porque obviamente la desconfianza y sobre todo los ingresos disponibles están cayendo. La pérdida de poder claro, adquisitivo del salario ha sido monstruosa, totalmente. con lo cual eso atenta también contra el desarrollo. Pero también
lo que sucede en Argentina, la desintermediación bancaria es fruto de obviamente, de los errores macroeconómicos que ha Exactamente. ido cometiendo, los desfalcos y la falta del rule of law, ¿no? Seguir las reglas de juego y ser consistente para darle protección al inversor por un lado, al ahorrista por el otro, al consumidor, es decir, todo esto está encadenado, con lo cual la desintermediación va a seguir siendo, más allá de lo que pase en la gestión actual, un hecho, ¿sí? Ujú. Acá hay otra pregunta también vinculada con este tema. ¿Existe la posibilidad de que se puedan aumentar el porcentaje mínimo que los bancos están obligados a prestar a las pymes? Actualmente es el 7%, 7,5% de los depósitos que tienen. De esta manera lograr aumentar la oferta de crédito en pesos. Es decir, que la plata que va a los pases, una parte que haya más al financiamiento del sector privado, bueno, está bien. Puede ser, pero eso sería una decisión totalmente discrecional del gobierno de obligar a los bancos a prestar. Ya sabemos lo que pasa cuando pasa eso, son líneas que se las terminan dando a los mejores clientes, son tasas subsidiadas que después el banco va a pérdida. Es decir, el, el- Totalmente. o sea, el central podría obligar a los bancos a prestar, o el gobierno a prestar en determinado monto su cartera a pymes a determinada tasa. Así no se incentiva la demanda de crédito. La demanda de crédito se incentiva bajando la tasa de interés. Y yo creo que el gobierno, cuando bajó de 110 a 80, 80, 70, se está viendo obligada a seguir bajando la tasa de interés para Ujú. que se acelere la demanda de crédito de alguna manera. Así que por ese lado me parece mucho más genuino. Ahora, si uno quiere hacerlo de manera menos genuina, de manera forzada, esos experimentos nunca salen bien. Sí, sí. Yo personalmente, y por experiencia, eh, entiendo que la chance de que el central lleve adelante algún tipo de una reducción de los créditos de inversión productiva, digamos, que obligaban a prestar un porcentaje en la cartera de depósito, lo veo muy improbable, sobre todo teniendo en cuenta la impronta liberal, digamos, libre mercado que está imponiendo este gobierno, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, de ese punto de vista, yo lo veo más al Banco Central sin ningún tipo de obligación, digamos, con los bancos respecto de colocar porcentajes de cartera. Sí, Va a haber libertad absoluta de prestar al sector privado, ya sea consumo o empresa, dependiendo los criterios que libremente el banco establezca, digamos. Fíjate vos que sin haber ningún incentivo, Banco Hipotecario salió a ofrecer sí, estas sí. líneas, digamos, que son caras, digamos, pero bueno, es un este, es un primer intento de un banco nacional, digamos, de salir a prestar a largo plazo, digamos, ¿no? Que seguramente habrá otros bancos que salgan a replicarlo, Sí. ¿no? Pues yo, La muy otra, positivo, muy positivo. Es más, a 30 años me sorprendió. Podría haber salido a tremendo. 10 años si hubiera sido tan bueno, pero bueno, muy positivo. Lo que pasa es que, bueno, ya para pedir, tenés que tener 400.000 pesos de ingreso, 800.000, y ahí, si vos querés pedir el máximo, tenés que tener 3,5 millones de pesos de ingresos del hogar combinado. Sí, O sea, del grupo familiar. sí, sí, Eh, sí. Hay un tema que se habla, Milei también lo ha comentado, digamos, en distintas oportunidades, que es este programa de estabilización con tasa real de interés negativa. ¿Cuánto más puede durar hasta que la situación esta, digamos, cambie? Obviamente entiendo que la liberación del cepo cambiario va a ser un punto de inflexión este ciclo, digamos, de tasa de interés real negativo, digamos, pero me gustaría conocer un poquito tu opinión al respecto, Gus. A ver, si querés hacer foco en lo que es la macro de Argentina y la evolución del sector financiero, creo que, hablando en términos más generales, creo Sí, que
Argentina está encaminada, los desafíos son muy grandes. Creo que la actual gestión no está mirando en la reelección, está mirando en lo que pasa este año, lo cual es importante. Pero yo sigo insistiendo que los desequilibrios son muy grandes a corto plazo, como para permitir, digamos, un grado de movilidad muy bueno y recomponer Sí. la micro. La micro se va a recomponer de a poco, la micro no se recompone de un día para el otro. Pero cuando vos tenés estabilidad de inflación, todo lo demás es posible. El gobierno se ha enfocado en eso y creo que apagando los motores de la emisión monetaria, Ujú. dejando de prestar el Banco Central al Tesoro, desregulando los distintos mercados como para permitir la actividad privada. Lo que me sorprendió es los impuestos que ha incluido, digamos, en ese plan inicial. Y Ujú. sobre todo teniendo en cuenta que había dicho Milei que no iba a subir los impuestos. Bueno, si él lo dice como un paso previo a la normalización fiscal y después pueda levantar esas restricciones, podría ser algo justificado. Pero ya sabemos que los impuestos que se instalan en Argentina después no se que funcionan, no se levantan. Así que es muy difícil. Pues Sí, solamente el impuesto país lo levantarían cuando se levanta el cepo. Es decir, levantar el claro. cepo significa también eliminar el impuesto país, con lo cual sí o sí, a fin de año, si se levanta el cepo, veremos una reducción en la carga impositiva y eso tiene que ver con la mayor dificultad de los importadores para importar porque el tipo de cambio va a ser más alto, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, bueno, excelente, Gustavo. Del lado nuestro, obviamente agradecerte la participación, un gusto verte después de unos meses de no tenerte con nosotros. Y bueno, seguramente en las próximas actividades, el mes que viene, tenemos previsto un desayuno contigo que vamos a coordinar. Perfecto. Así que encantado de tenerte como siempre, un gusto escucharte, tener tu view del mercado. Y no se olviden de votarlo a Gustavo en Ah, en Rankia como muy uno bien, de los gracias. influencers financieros más importantes de la Argentina. Yo ya he Sí, puesto mi voto, Gustavo, ¿eh? muchísimas gracias. Creo que en junio del 25, si mal no recuerdo, va a haber un evento en Sí, Buenos Aires, creo que es sí, gratuito, de Hilton. Va a ser una jornada de inversiones para los que les gustan los mercados. sí, Agéndense, ¿no? Porque me parece interesante. Es una empresa española que está haciendo seminarios en todo el mundo. Va a haber sí, distintos exponentes. Yo estoy en un panel, pero están haciendo algunas sí, encuestas sí. por ahí. Así que gracias, Julio. Dale, excelente, Gustavo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Hasta Nos, luego. dale. Hasta luego. Nosotros seguimos para terminar la actividad, simplemente comentarles nuestras próximas actividades. El martes que viene, a partir de las 19 horas, tenemos nuestra Asamblea General Ordinaria, que como comenté, vamos a aprobar el balance general del año 2023, la memoria de balance, y vamos a asistir a la renovación parcial de autoridad de nuestro Consejo Directivo y la asunción del nuevo presidente, Darío Torlet. Eh, Vamos a tener el día 16 de mayo un desayuno de trabajo nuevamente con Gustavo. Eh, el 23 de mayo, la semana siguiente, vamos a hacer un desayuno de trabajo que va a estar muy bueno también con Paula Gándara, la Head Portfolio Manager de AdCap, uno de los fondos con los cuales tenemos acuerdos, y Javier Timerman, el Managing Director de AdCap, muy conocido también en la City porteña. Eh, Tenemos previsto participar también el 24 y el 5 en la Expo Trabajo UNE, donde vamos en el marco digamos, de este acercamiento de la universidad para con el sector privado. Va a ser 100% privada la exposición y la bolsa claramente va a estar presente con un stand y dando una charla sobre todo vinculada a cómo convertirse en asesor financiero para los chicos, estudiantes. También ya tenemos cerrado el acuerdo con Delta Asset Management, donde Sebastián Liudvinas, el speaker habitual, digamos, de la administradora, que es el Client Portfolio Manager de Delta, nos va a dar su view sobre la coyuntura y las estrategias de inversión en fondos.
El 4 de junio estamos arrancando el programa Asesor Financiero Certificado, cuyas inscripciones estamos en pleno proceso, digamos, hasta el 31 de mayo. Les recuerdo que hasta el 30 de abril tenemos un precio especiales con descuento de hasta el 20% por pronta inscripción. Y obviamente, sobre finales del mes de junio vamos a estar presentes en la Expo de Agronea, como es habitual. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por haber asistido a este desayuno y estén pendientes que vamos a estar enviándole la grabación y la presentación de Gustavo entre hoy y mañana. Así que les mando un abrazo grande. Muchas gracias por participar y nos estamos viendo en la próxima actividad. Gracias, Julio. Chao, Carlos. Hasta luego.